Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast titulado La Cepetera. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y les doy la bienvenida a este podcast en donde hablamos acerca de todo aquello que tiene que ver con el teatro, en donde platicamos con creadores, creativos, ejecutantes, técnicos y todos aquellos que llevan a cabo el quehacer teatral en nuestro país. Hoy les doy la bienvenida aquí desde la tienda teatral México, que se encuentra en el Centro Cultural Cuauhtémoc, en donde encontrarán un vasto repertorio de libros, de partituras, de CDs, DVDs, archivo y títeres, muchos títeres, para que todos aquellos que estén empapados o que se quieran empapar más de las artes escénicas vengan a darse una escapada. Hoy estamos en una entrevista que de verdad me tiene nerviosa, con las garras en el techo. Y esto es porque tengo el honor de entrevistar a la mujer que me ha enseñado todo, desde caminar, desde hablar, hasta la pasión por el radio y, más importante, la pasión por el escenario y el respeto hacia las artes escénicas, porque sí, porque yo tengo mucha madre y es la señora Luz María Mesa, maestra. Voy a llorar, mi vida. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Es la segunda vez en tu vida y en la mía que me entrevistas? La primera fue en el 2013 para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo conducía un programa que se llamaba La Pandilla 710. Yo era un moquito. Eras muy chiquita. Y andabas entrevistándote de teatro. Exactamente, así es. Querida mamá, maestra. Yo también estoy nerviosa, Sí. Porque ella sabe cosas que nadie más sabe. Tengo miedo. Oriunda de Saltillo, Coahuila. ¿Cómo Así es. llegas a las artes escénicas viniendo de una familia en donde no se dedican a esto? ¿Cómo descubres tú el teatro? Bueno, yo voy a decir algo que te he dicho muchas veces y que lo he comentado cuando tengo oportunidad de compartir algo de mi experiencia, que el arte busca hacer gente feliz. No busca solamente hacer artistas. Y yo siempre he querido ser feliz. Y el arte es un gran juego. Cualquier tipo de arte habla de juego, habla de jugar, habla de meterte en un espacio lleno de imaginación, en algo que no existe, en algo que creas, cualquier tipo de arte. Pero el arte escénico, sobre todo, se convierte en un gran juego. Y a mí siempre me ha gustado jugar, siempre me ha gustado divertirme. Cuando yo descubro el teatro como espectadora, yo digo, es que ese juego yo lo quiero jugar. Fue en un concurso para niños, para Sí. entrar a una novela, ¿cierto? Así es. Mundo de juguete. Así es. Ay. Y les digo que yo me sé la vida entera de esta señora. Viene este concurso para protagonizar Mundo de Juguete. Así es. ¿Y qué es lo que sucede? Una de las primeras telenovelas para chamacos que se hizo en este país, y te estoy hablando cuando yo tenía 8 años. Déjenme apagar este teléfono porque no quiero que suene. Uy, todavía la vida era blanco y negro. Y así yo era un día esta canija me preguntó, mamá, cuando tú eras niña, ¿eras a color o blanco y negro? Qué creativa, mija, ¿verdad? Bueno, fíjate que había un concurso de un programa de televisión de Capulina, Gaspar Enaine Capulina, que le decían el rey del humorismo blanco. Él tenía un programa de televisión y ahí se hizo un concurso para buscar a la protagonista de esta telenovela. Fuimos muchas niñas, no había estas redes ni esta capacidad, había que ir allá a Canal 8 en San Ángel, no había tantos canales. Y bueno, fuimos muchas chicas, todas las que nos llamamos ahora huérfanas de Ricardo Blume, que era el papá protagonista, tan guapo Ricardo Blume. Que ya hablaremos de él más adelante. Y bueno, desgraciadamente yo no me pude quedar a la segunda parte porque ya había cumplido 8 años hacía pocos días y buscaban una niña que tuviera 7 años cumplidos y que todavía tuviera larga historia. Entonces, bueno, desgraciadamente no pude seguir, pero desde entonces yo recuerdo que yo veía, el quehacer teatral, sobre todo en la escuela, veía las obras escolares, porque yo vivía en el Estado de México, veía mi papá me llevaba también al teatro a ver cosas y yo decía, yo quiero jugar a eso quiero jugar yo. Y un poco te empiezas a adentrar en todo esto a través de la música, a través de la iglesia. Empiezas a cantar en el coro de la iglesia y a participar en estos concursos que organizaba FEF, Familia Educadora en la Fe, que llegaste a cantar en el Auditorio Nacional. Así es, en un concurso que se llamaba en aquel entonces GICAS, que era Grupos y Coros del Área Satélite. Efectivamente, yo creo Porque Sateluca. Sí. Porque Sateluca, ante todo Sateluca. Porque además, fíjense ustedes que cuando estábamos muy escuincles,
cuando podíamos salir a la calle a jugar, cuando hacías amigos y hacías el club en el cuarto de servicio de alguna de las casas, cuando te juntabas a cantar y tocar la guitarra, cuando te juntabas a ver una película en el cine, porque no había películas tanto en la televisión, sí había, pero no había tanto. Entonces ibas al cine porque cambiaban la cartelera cada 8 días, ¿no? En todos los cines se cambiaba los jueves la cartelera, todos los cines pasaban lo mismo. Cuando tenías esas amistades y esos amigos que eran desde chamacos, que andábamos en bicicleta juntos, pues se formó un coro de iglesia que fue parte fundamental de mi vida y que de ahí salieron muchos artistas. Claro, como Luis Fernando Luna, que en paz descanse, quien fue el director de orquesta de la Orquesta de Mérida, del director de coro, pero que además de la Orquesta de Mérida. De la Orquesta de Mérida, y aquí en México fue el director de Coro de Bellas Artes. Karina Luna, su hermana, que ustedes recordarán por montajes como Cats, ella fue Grisabela en Cats, también fue la señora Potts en Bella y Bestia. Bueno, Arturo López, que es bajo actualmente del coro de la Ópera Artes. de Bellas Artes. Todos estos andábamos juntos en bicicleta. Capturando ranas en lo que ahorita se podría conocer como lo que es Presa Madín. En la Presa Madín íbamos a pescar, imagínense ustedes. Pero en este grupo de chavos tuvimos esta posibilidad de formar un coro que además cantábamos puros cantos gregorianos. Entonces éramos muy diferentes de todos, nos adentramos a la música, aprendimos solfeo, etcétera. Y este mismo grupo de chavos, pues hacíamos la pastorela, hacíamos los eventos que se hacían en Semana Santa. Todo el rollo de la iglesia fue para nosotros artísticamente muy importante porque fue quien nos abrió las puertas para hacer cosas y para que tuviéramos público y tuviéramos un lugar donde hacerlo. Hubieran visto a la Virgen María entrar en patines en una pastorela en la iglesia, por Dios, pero el Padre nos dejaba hacer cosas maravillosas donde todos descubrimos este gran juego del arte. Y un poquito, no solamente tu vida dentro del coro, sino también dentro de las Guías de México, que es esta asociación para mujeres, en donde, es que no quiero usar la palabra, pero... No, bueno, Guías de México es la asociación hermana de Scouts de México, claro, y formamos parte de la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts, ya próximos a cumplir 100 años. Y esta cama que te teje del juego te abre la puerta para después poder llegar a tus primeras producciones teatrales, en donde hablamos acerca de que empezaste a producir pastorela. Muy jovencita. Muy jovencita. En la inconsciencia de la incompetencia. Antes de que empezaras a estudiar teatro y antes de que empezaras tu carrera, tú ya producías pastorela. Sí, producía pastorela amateur, he de decirlo, y como una especie también de servicio a la comunidad, porque yo desde la edad de 20 y tantos años tenía un servicio social dentro de la iglesia que trabajaba con jóvenes un poco violentos, con jóvenes un poquito descarriados, y una manera de sacarlos de la calle era a través de la música, era a través del teatro, y formamos un grupo de teatro, hacíamos pastorelas, en fin, y todo eso, ese gusto fue creciendo, vaya. Y llega a lo que es ahora, que es la pastorela tradicional de Coyoacán, que este año cumple 38 años. 38 años 38 no, 39 este año, el año pasado fue 38. Ya perdí 39 la cuenta. Años de presentarse en la ciudad como la pastorela más grande, de la cual eres productora, directora, y además tengo que decirles que es el personaje porque la gente se va a parar a ver la pastorela de No me reconocen si no estoy pinta. Es impresionante. Yo siempre he dicho que yo no conozco otra manera de pasar Navidad que no sea en pastorela. Jamás he ido a una posada. Cómo la gente marca desde agosto para preguntar, pero va a estar la Diablita. No saben qué es Luz María Mesa, pero preguntan por ti. Ya llegaremos ahí. Antes de que vayamos tan allá, quiero regresar a cuando tienes como 18 años. Ajá. Y se te pasa las admisiones para la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y vas a llorar al Limba. Cuéntame esa anécdota, por favor. Pues voy a llorar al Limba. Yo tenía un noviecito. Bueno, vivíamos en Satélite, él tenía un Volkswagen y me hizo favor de llevarme a las oficinas de Limba, allá en donde está el Auditorio Nacional, pues para ver, porque yo quería estudiar teatro, antes quería hacer medicina militar, ya eso es otra historia, pero en mis tiempos libres... También monja. Iba a ser Sor Yeye. Todo quería hacer esta mujer.
Bueno, eso es lo que pasa con los actores, a veces queremos ser todo. Bueno, yo llego allá a Bellas Artes y me dan la grandiosa noticia que habían acabado las solicitudes para aplicar al examen una semana antes. Mi novio y yo nos sentamos afuera, lloraba yo amargamente, ¿y ahora qué va a ser de mi vida si no puedo estudiar teatro? Porque nada más era ahí o en la UNAM estudiar Literatura dramática. literatura dramática y teatro. No había la carrera como actor como tal, por lo menos que yo la conociera. Y entonces salió un personaje que en aquel entonces era el director del IMBA. Entonces era IMBA, no IMBAL. El doctor Gerardo Estrada. Gerardo Estrada fue director del IMBA un tiempo, después fue director del IMER, otro tiempo donde me lo volví a topar. Un gran gestor cultural de nuestro país. Gran gestor cultural, después estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, y el señor sigue trabajando y es catedrático de la UNAM, en fin, un gran hombre que salió en aquel entonces, yo era una chamaca de 18 años y bueno, pues, ¿por qué haces aquí sentada en la banqueta con esa cara? No, pues es que venía esto, saca una tarjetita y escribe con pluma. Y dice, ¿tú de veras quieres estudiar para actriz? Sí. Llama a este teléfono y ve a buscar a este lugar que está en la colonia Roma. Y entonces llegas al estudio de actores Dimitrios Sarrás. Así es. Dimitrios Sarrás, para quien no le conozca, que deberían de conocerle porque es un gran pilar de la historia teatral de nuestro país, director y formador de actores. Así es. Y llegas a esta oficina en donde te recibe una mujer peculiar, una primera actriz con los ojos azules, así es, con sus lentesotes y su cigarro. Con un cigarrote grandote sentada en un escritorio. Una diva, como se usaba antes, una diva del teatro. Yo llegué de uniforme porque venía de una junta de guías, entonces llegué con mi pañoleta y llegué vestida de guía. Porque a esa hora me dio la entrevista, abro la puerta y aquella mujer, que ahora les digo quién es, me ve. Y así, entrando yo en la puerta, me ve vestida, me dice, Girl Scout, y yo me tembló todo cuando la veo y dije, esta señora porque yo le he visto. Ella era una eminencia. Yo la he visto en el cine, yo la he visto en la tele, quiero llorar, ya me quiero ir a mi casa. ¿Quieres ser actriz? Y yo, sí, siéntate. Bueno, todo me temblaba cuando la oí hablar. A la gran y maravillosa Adriana Roel. Esta mujer que me llenó desde el primer momento cuando me miró, cuando yo la vi, y me empezó a hablar con esa pasión del teatro y de lo necesario que era la disciplina, la entrega, el compromiso de estudiar y prepararse y no querer ser famoso a los 3 días. Lo primero que me dijo, antes que nada, si tú quieres trabajar, tienes que pasar primero 1 año y medio en tu preparación y luego vemos si te dejamos trabajar en algo de árbol 8. Veremos. Sí, sí, sí. Y así es como entro al estudio de Dimitrios Sarrás. Yo todavía conozco al maestro Sarrás en 1983. Él murió ese año también. Tuve oportunidad de estar con él algunos meses y con otra señora maravillosa del cine de oro mexicano, con una estructura de aprendizaje diferente, que era la señora Maricruz Olivier, de la cual tengo una banca que está en la bodega. Bueno, ya esa es otra historia. Pero Maricruz Olivier también, cuando yo la veo, vaya, yo era una mocosa, se me caen los calzones porque vi al cine nacional aquí parado frente a mí. Pero Dimitrios Sarrás fue una presencia importante también en mi vida, aunque fueron pocos meses porque él falleció en el 83 y se quedan a cargo del estudio Adriana Roel, la primera actriz Mercedes Pascual y el primer actor Javier Mar, que fueron mis pilares de formación. Y que creo que te dieron esta espina docente que tienes ahora, pero además porque también tengo que decir que creo que te formaste con lo que podría llamarse una de las últimas generaciones de primeros actores. Sí. Porque son la gente que tenemos como primeros actores en nuestro país. Estamos hablando de Susana Alexander, Laura Zapata. ¿Quién más estaba dentro de tus compañeritos de la escuela? Yo era una mocosa, por Dios. Yo decía, la niña que llegaba, pues sí, estaban las hermanas Gil, que algunos de ustedes se acordarán, un dueto que cantaba, seguramente Melba se acordará de ellos, ¿verdad? Las hermanas Gil. ¿No te acuerdas de Gloria y Noemí Gil, que era un dueto de cantantes? También estaban ahí con nosotros en el estudio. Estaba, Ricardo Blume, también, que después fue maestro. Ay, bueno, Yolanda Mérida, Rita Macé. Voy a llorar. Roberto D'Amico. El maestro Roberto D'Amico. Bueno, en fin, una cantidad de actores. Claro que yo era una mocosa que estaba ahí.
después se formaron otros grupos haciendo con a la nuevos par actores. tu carrera. Sí, porque, sí. porque hay que decir que mi abuelo pedía papelito. Sí, y Y se lo agradezco. estudiaste diseño gráfico en la UAM. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante también mencionar que tiempo después, ya en el 2015-2016, llegaste a ser directora de artes escénicas y visuales de la UAM. Artes Visuales y Escénicas de la UAM. Tuve la suerte de ser hasta el 2015 directora general de Artes Visuales y Escénicas. Creo que he sido la mujer con más alto rango dentro de la universidad, porque estaba el rector, después estaba el secretario y después estábamos los 4 directores de área. Entonces, el que yo haya podido formar parte de la Dirección de Artes Visuales y Escénicas me dio la posibilidad de gestionar algunos recursos para echar a andar el teatro que ahora ustedes ven ahí en la calle de Cozumel, que es la Casa de la Paz, de remontar algunos espacios teatrales que se habían cerrado porque ese teatro se nos había resquebrajado en el 85 y no había un espacio teatral de la UAM. Entonces tuve oportunidad de abrir galerías como espacios teatrales, como la Casa Galván, como la Casa Abierta al Tiempo, la Casa del Tiempo, que está ahí sobre Revolución en Juanacatlán, y de verdad hacer cosas bien interesantes para beneficio de la comunidad artística y de la universidad en sí. Pero regreso, yo sé que vamos y venimos y vamos y venimos, pero de verdad la trayectoria de esta mujer es algo impresionante. Ay, y mi creo vida, es que ya a estas alturas no. tengo más historia que futuro, mi amor. O sea, pues sí. Y luego se le ocurre hacer bromitas. Es la verdad, tengo más historia que futuro ya a estas alturas. Claro, pero hay tanta historia que me gustaría abarcar. El otro día estaba yo sentada en el baño de la casa, porque luego nos sentamos a platicar así. Mientras una está en el baño, la otra se sienta a platicarle cosas. Y me estaba En contando... en una banquita. Sí, en una banquita. Ay, no vayan a pensar mal. Es que estaba sentada. Y estaba hablando de que le marcó Roberto D'Amico porque en una conversación Silvia Pasquel, y entonces le digo, ¿te das cuenta de la gente de la que me estás hablando? Que te marcan para desayunar un domingo en la mañana. Pues claro, tienes gran historia. Y bueno, regresamos a tu formación con Dimitrio Serraz. Empiezas a estudiar y Adriana Roel se vuelve tu mentora. Totalmente, se vuelve mi madre teatral. Tu madre sí. teatral. Sí. Junto con Mercedes Pascual, que también ya tenía su hija de verdad, que es Mercedes Olea, también gran actriz. Que es una de mis mejores amigas. Y generan una gran mancuerna. Viene este montaje. Bueno, no, todavía no voy a hablar de escaramuzas. Ok. Quiero que hablemos primero de tus primeras giras. Hablando de Mi vida es mi vida, por ejemplo, producida por el señor Morris Gilbert. Cuando no existía todavía Ocesa, eran producciones Gilbert. Y entonces en ese elenco, Mario Iván Martínez, Silvia Pasquel, por toda la República. Agustín Torres Torija, que bueno, anda muy triunfador por la vida también. De verdad unos repartos, Miguel Macías, es que era un reparto muy grande. Esta era Mi vida es mi vida. Después hicimos Magnolias de Acero. Magnolias de Acero es una gran historia de cómo es que llegas al escenario. Este elenco protagonizado por Adriana Roel, por Sofía Álvarez, por Edith González y me falta una. Berta Moss, Chela Nájera, Sofía Álvarez y Adriana luego Roel. Adriana Roel. ¿Cómo es que llegas a tener un personaje en Magnolias de Acero? Porque en Mi vida es mi vida, que dirigía Héctor Bonilla en aquel entonces, él empieza a dirigir Magnolias de Acero y un día, platicando con Adriana, él se quería volver loco y dice, necesito un asistente de actrices. Y Adriana dice, tengo a Luz María Mesa que venga, fue mi alumna, está trabajando, Estaba muy chiquita, joven. hay que decir que estamos hablando de que tú tenías Veintitantos años, 22, 23 años, no me acuerdo ya. Hace mucho, les digo, ya se me olvida eso. Pero en aquel entonces me recomienda Adriana para que yo sea asistente de actrices en este montaje de Héctor Bonilla, que él ya me conocía porque él había dirigido Mi vida es mi vida y ahora estaba dirigiendo Magnolias de Acero. Entonces me invita a ser su asistente y yo encantada, imagínense ustedes, me encantaba cargar la bolsa, el libreto y los mocos de las actrices. No hay mejor escuela que ser asistente de alguien a quien puedes admirar. No hay mejor escuela que llegar y estar en un ensayo sentado con actores que están trabajando. No hay mejor escuela que escuchar cómo leen, cómo improvisan, cómo marcan un texto. Eso es también hacer teatro, no solamente subirte al escenario. Para mí esa escuela, Luisa, fue maravillosa. Y así es como llego.
Un día, es una historia complicada porque un día nuestra Sofía Álvarez tiene un problema de salud entre la primera y la segunda función. Yo estaba, como siempre, cuidando a mis actrices ahí porque decía Héctor que necesitaba un asistente porque no podía entender por qué las mujeres hacemos tanta pipí. ¿Por qué no puede concentrarse en un ensayo cuando una quiere hacer pipí, la otra quiere hacer pipí, la otra quiere hacer pipí? Entonces necesitaba alguien que no que las llevara al baño, sino que practicara con ella cosas, textos, escenas, etcétera, ¿no? Por eso llegué yo ahí. El día que Sofía tiene un problema de salud, pues tuve que entrar al quite en mi vida. Tuve que entrar al quite en el personaje que hacía Sofía, que en la película es el que hacía Claro, sí, ese. no tengo idea. Ay, ahorita me acuerdo. ¿Quién hace Mujer Bonita de la película? Julia Roberts. Julia Roberts. Exactamente. Julia Roberts es así, en la película Magnolias de Acero hace ese personaje. Y Sally Field hacía el personaje que hacía Adriana Roel. Entonces, yo voy a subir a hacer ese papel para la segunda función y me acuerdo que entro al camerino y mi querida y adorada maestra Adriana me ve cuando se está maquillando, porque no iban a cancelar, porque quiero decirles que teníamos funciones de lunes a domingo, de martes a domingo, y tenemos 2 funciones diarias y estaban agotadas en el foro cultural Siqueiros. Estaban llenas las funciones, no se podían cancelar. Entonces, bueno, pues me habían invitado, yo llego, entro al camerino y Adriana me ve de reojo. Tengo esa escena en mi vida, la tengo marcada y me dice, ¿que te vas a subir? Le digo, claro, toda mi vida he estado practicando para hacer esto y estoy muy feliz y nerviosa porque voy a estar contigo. Y me dice, con una sonrisa llena de amor, se los juro, en el espejo, me dice, te has preparado todos estos años para subirte, pero no sé si estás preparada para bajar. En ese momento no entendí lo que me quiso decir. Yo dije, ¿cómo no confías en mí? Ya saben, no, uno se azota. Pues subo, hago muchas funciones de Magnolias de Acero porque, bueno, en lo que se recuperaba mi querida Sofía, aprendo muchísimo en esa puesta en escena. Con los años entiendo, cuando uno se prepara tanto siempre para estar, pero también hay que prepararse para no estar. Y eso lo aprendí con el paso de los años. Dije, cuánta razón tenía mi maestra querida. Eso fue lo que hice. Maestra que después dirigió, a la par que Mercedes Pascual, dirigen Escaramuzas. Ah, qué ducha. Esta obra en donde compartes títulos con Mercedes Olea y con Lourdes Canale. Lourdes Canale. Ay, Una mi vida, obra... ¿te acuerdas mejor que yo? ¿O estás leyendo? No. Esa obra en donde, que es una obra, ¿cómo se llama la autora? Catherine Hayes. Catherine Hayes. Una obra inglesa en donde habla acerca de 2 hermanas que están esperando a que se muera la mamá. Ajá. Y la mamá está ahí, acostada, enferma, toda la obra. Sí, y estamos haciendo su esquela. Una obra que les abrió las puertas a ustedes dos como actrices, que En a la todos fecha, lados. si ustedes se ponen a ver Teatro UNAM, se sigue, TV UNAM, se sigue retransmitiendo Así y es. retransmitiendo, porque creo que fue un hito en su momento. Una obra que fue un gran montaje de estas 2 maestras que dirigieron a La Limón, que hicimos Meche y yo durante casi 2 años y medio. Estuvimos en varios teatros, en el Xola, estuvimos en el Tepeyac, nos fuimos estuvimos también en el Shakespeare cuando tenía otra En el administración. Granero, claro. Estuvimos en el Granero. Bueno, esa obra nos fuimos de gira, estuvimos en el Festival de Colima, en el Festival de no sé. Esa obra dio vueltas y tuvo un éxito extraordinario. Una vez, Meche Pascual se subió a ser el personaje de la madre porque Lourdes Canale estaba haciendo una telenovela y no pudo hacer esas. Imagínense ustedes qué cosa. Tener a la mismísima Pascual haciendo a la madre era una cosa. Que es un personaje difícil porque está dormido la mayor parte de la obra. Y se nos dormía a veces la actriz. Pero teníamos unos métodos Para despertarla. para despertarla. Luego de Escaramuzas, claro que yo les quiero contar de todo, pero tengo que saltarme partes de tu vida. Luego de Escaramuzas viene, por supuesto, Bernarda Alba, que es cuando ya voy a nacer yo, porque tengo que decirles que hay quien dice que yo nací en el Teatro Julio Castillo, porque Hay una placa que hay dice. una placa que dice que unos días antes mi mamá estaba protagonizando, siendo Bernarda, embarazada de
8 meses. No, porque se me notaban, mi amor. No, yo dejé la temporada precisamente porque supe que estabas embarazada, porque estaba embarazada. Porque sí hay una foto de ella, panzona. Sí, pero no me veo en esas fotos. Después viene Bernarda Alba, después de Bernarda Alba te vas de gira a Chile con La culpa es de los hombres. Ah, qué gran monólogo. La culpa es de los hombres. Me voy de gira con esa obra dirigida por Mauricio Somoano. Y les gusta tanto, en Chile gusta tanto tu trabajo que te vuelven a hablar, no solamente con esas, sino con divorciadas, evangélicas y vegetarianas. Y después regresas con otra obra a la que le Fíjate, quiero... Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, un trabajo que hicimos bajo la dirección de Jorge Sandoval y que además, ¿quieres decir? Es mi papá. Pero no lo digas fuerte. Ay. Bueno, queríamos ver si podíamos trabajar juntos porque él es director de teatro y pues sí pudimos. Fue un trabajo muy lindo que nos fuimos a Chile con Cristina Michaus y María Chayo. Hicimos un trabajo tan bonito también en el Foro Shakespeare y fue exitosísimo con la escenografía del maestro Arturo Nava. Bueno, gran historia. Oye, pero gusta tanto tu trabajo en Chile que en el 2012 te llevan otra vez a los festivales de los temporales teatrales de Puerto Montt. Así es. Con una obra de una dramaturga mexicana que se llama Sentencia, ensayo de un juicio. Una obra que ganó un premio nacional de dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda. Así es. Y que es de la maestra Luz María Mesa. Sí. Voy a contar una anécdota brevemente. Cuando yo tenía 12 años, un día me dice mi mamá, ven, siéntate aquí conmigo en la computadora, así era una computadora grandota de la época, y llega y me dice, lee estas escenas. Leí 2, 3 escenas y me dice, ¿qué piensas? ¿Qué te contesté? No, yo te pregunté, ¿le entiendes? Dice, claro, mamá, es una abogada y es su alumna y tienen un problema con este señor que es un desgraciado. Eso fue lo que dijiste, porque nada más habías leído unas escenas. Esta mujer está loca. Esa mujer está loca. Esta obra te llevó a recorrer el mundo, literalmente. Bueno, no el mundo, ojalá quisiera, pero fuimos América, a varios lugares. América, Sí. Por lo menos 3 países. Sí, estuvimos 3 en Panamá, países. en Argentina, en Chile, en Guatemala. Oigan, que ya es bastante. Uno nada más sale de aquí al Foro Shakespeare y de regreso. Te atraviesas la calle. Sí. Y piensas que ahí se acaba el mundo, ¿verdad? Con Sentencia viene una parte de tu vida en la que te muestras madura no solamente como actriz, sino como dramaturga. Cuéntame un poco de Sentencia. Yo quería buscar, después de que nació mi segunda producción, que es... O sea, mi hermano. Tu hermano, exacto. Esta segunda producción tan importante, tenía que retomar ya al paso de los años, ya una mujer tirándole a los 50, un personaje que me permitiera hacer muchas cosas como actriz, descubrir muchas cosas como actriz. Pues dije, pues me lo voy a escribir, a ver si me sale, total, si no me sale, pues es mío y ya lo tiro y no pasa nada. Pues resulta que este texto, cuando a mí me invitan a regresar a Chile, yo no tenía la obra ni montada, ni se la había propuesto a nadie, entonces convoco a Mauricio Somoano, a María Teresa Garagarza y a Enrique Herranz para que hicieran conmigo una lectura de esta obra, porque entonces, fíjense ustedes, se mandaba por correo un VHS con la obra y con todas las cosas que querías proponer. Entonces les digo, yo no tengo montada la obra, pero se las voy a leer, si la quieren, escúchenla. Entonces grabamos un video de la lectura, les encantó y nos pagaron todo para irnos para allá. Y la iba yo a estrenar en Chile, cuando entonces el director de la Coordinación Nacional de Teatro, que era el maestro, que ahora está en la UNAM, ahorita me acuerdo quién es, me hace favor de mandar una carta antes de que nos vayamos a Chile y decir, pero ¿cómo que vas a estrenar esta obra en Chile? Por favor, te quiero ofrecer, maestra, que vengas al Teatro El Granero. Te lo presto todo un día con los técnicos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche para que hagas un ensayo general con público en México antes de irte a Chile. Y dije que sí. Y la estrenamos aquí en México, en un ensayo general. Fue una obra que aparte duró muchas temporadas. Tanto tiempo que hasta tuvo que haber cambios de elenco. Así es. Y que se presentó en muchos escenarios y que además te dio muchos premios. No solamente a ti, sino a toda la compañía. A todos. Y hubo cambio de elenco, pues porque el personaje de la joven ya no estaba tan joven, una gran actriz, por cierto, y entonces hubo que hacer una nueva propuesta y también una nueva dirección por tiempos. Y la segunda puesta aquí en México la dirigió Rocío Carrillo y estuvo mi querida Sheila Ferrera haciendo el personaje. Con toda tu carrera teatral, viene tu carrera radiofónica.
Claro, Estuviste 38 años al aire. así es. Platícame cómo llegas a la radio, porque también es una gran anécdota. Estaba yo haciendo como bebé después de los 2 años que Adriana nos pidió que esperáramos para formar parte de un árbol 8 en teatro, no dijo lo mismo para televisión. Entonces en televisión hice un árbol 8 en una telenovela que producía Imevisión en aquel entonces, con Silvia Pasquel y con Rogelio Guerra. Y yo hacía un árbol 8, pero tenía 3 textos. Y esa telenovela, la directora no, la editora, sí, la que hacía la edición literaria, era nada más y nada menos que la señora Elisa Aragonés. Elisa Aragonés, en aquel entonces, bueno, un poquito más para allá, era esposa de Drácula, De Germán de Robles. Germán Robles. Pues es que ahora soy muy amiga de su hija, a quien le mando un beso. Y la maestra Elisa Aragonés era la editora de esa literaria de esta telenovela. Me oye hablar y le gusta mi dicción, le gusta mi voz y me invita a hacer una prueba en radio. Yo ni siquiera conocía que existía el Instituto Mexicano de la Radio. Yo conocía que existía la XCB porque era una estación que oían en mi casa. Voy a hacer esta audición para hacer un personaje de una Adelita pariendo en una pequeña ficción de 15 minutos, porque eran cápsulas que hacía radio, televisión y cinematografía, y me invita a hacerlo. Yo llego a estos estudios del IMER, leo el personaje y dice, vamos a grabar, y yo me tiro al piso. Y va a parir. Dice, no, mamita, aquí, micrófono, tú nada más tu voz, no necesitas moverte. Fue mi primera vez que me acerco a la grabación de algo en radio. Ahí fue mi primera vez que llegué, empiezo a trabajar con Elisa Aragonés, empiezo a trabajar con otros productores ahí. Me encanta la radio, me encanta la afición de la radio. Me enamora ver cómo se hacen los programas en vivo. Entonces las estaciones del IMER estaban en una casa en Margaritas 83 y yo empiezo a frecuentar los programas que se hacían en vivo. Vaya, pasó tiempo, no crean que esto fue en 2 días, ¿no? Pasó tiempo que yo me daba vueltas, a la par que estaba yo estudiando en la universidad, después me iba al IMER a ver cómo se hacían los programas y veía en particular un programa que se llamaba Mujer, que conducía Rita Abreu, ahora Rita Abreu me parece que es directora de Radio México Internacional o alguna estación de estas. Digo, una gran voz que todo el mundo debe reconocer. Y también, no me acuerdo la otra conductora. Bueno, la otra conductora, Tere, ahorita me acuerdo su apellido, estaba embarazada. Y un día se tuvo que salir de la cabina. Ya adivinen qué pasó. Estabas ahí. Ahí estaba. Entonces no es suerte, es la oportunidad con la capacidad. Yo había visto cómo se hacía, lo estaba haciendo con la maestra Elisa, hubo la oportunidad muy accidentada, porque, no fue, la descubrimos, no, fue muy accidentado mi entrada a la radio como conductor en vivo, pero a partir de ahí estuve 18 años en vivo en el Instituto Mexicano de la Radio. Creo que he sido la conductora con producción en vivo de más longeva, conduciendo en vivo todos los días de 10 a 12 del día en la XCB, después en Radio México, después en Opus, después, en fin, he pasado por todas. Que juntaron 38 años de carrera en la Así radio. es. Y te hablo acerca de la radio porque creo que el colisionar tus dos pasiones, que son la radio y el teatro, ha abierto una nueva puerta a los actores. ¿A qué voy? Tú fuiste productora de una radionovela que se llamó Vámonos con Pancho Villa. Esta radionovela que te da el premio en la Bienal de Radio de Italia en el 2010 y que le abrió la puerta Andiamo con Pancho Villa. Andiamo con Pancho Villa, que le abre la puerta a muchísimos actores, muchísimos, porque en el elenco de esa producción hubo muchísima gente, un elenco estelarizado por Eric del Villar. Eric Primero Eric del Castillo. Eric del Castillo, Así- Francisco Villa lo hacía El Francisco Villa lo hacía Adalberto Parra. y el narrador lo hacía José Carlos Ruiz. José Imagínate, Carlos Ruiz. puros actorazos. Puros primeros actores. Sí, una lucha de egos
bien Y bonito. de ahí vienen miles de radionovelas que produjiste. No miles, mi amor, me encanta. Bueno, mi hija, es bueno, mi hija, no estoy miles, hablando de pero que sí. son muchas, Muchas radioteatros, hice radioteatros, radioteatros, tuve oportunidad de 27 vagones producir. de algodón. Bueno, esa es una serie que se hizo para Opus 94, es Hagamos Teatro se llamaba, y tuve la oportunidad de hacer la adaptación para radio de algunos textos muy importantes, como de Tennessee Williams, y de convocar actores maravillosos, como Cristina Michaus, como Saide Silvia Gutiérrez, como Mauricio Somoano, como Queta Labat, como la mismísima Adriana Roel, Adalberto Parra, Oscar Narváez, bueno, en fin, grandes actores que estuvieron desfilando por lo que fueron esos radioteatros y que la colección está ahí en la fonoteca y que los pueden bajar de los espacios del IMER. Y bueno, y eso, y la radionovela que a mí se me hace un género maravilloso, enriquecedor, y esta radionovela que fue para celebrar el centenario de la Revolución, sí fue una cosa maravillosa porque está basada en la película de Vamos con Pancho Villa, que estuvo vetada mucho tiempo, porque la película realmente habla de un Pancho Villa Sanguinario. cuatrero, asesino, y se vetó, pues porque muchos pensaron o piensan, no sé, cada quien su chicle, y que haga las bombas que quiera, piensan que es un héroe. Y bueno, hay que verlo con qué lecturas. Entonces, basado en esa novela, se hace esta radionovela en donde tengo la posibilidad de readaptar y hacer este personaje para José Carlos Ruiz, para que se convirtiera en el narrador de la radionovela. Y fue para mí muy emocionante porque siendo un primerísimo actor, él me dice, yo nunca he hecho radio. Entonces, para mí fue una oportunidad acercarme al maestro y hablar con él del lenguaje de la radio y hablar con él de lo importante que era el matiz vocal y la interpretación del actor a través de la voz. ¿Qué hacía yo en esa radionovela? Juntar a todo el elenco y antes de empezar, veíamos transparencias del uniforme de los militares, de cómo andaban vestidos nuestros compatriotas, de cómo se vestían las mujeres, porque tenía escenas en donde caminaban, en donde montaban a caballo, y tenían que ver si traía zapatos, si no traía zapatos, si traía botas, si no traía Que botas. todo eso afecta a Todo lo que afecta a sucede la con voz, afecta a la voz. Entonces, para que todos tuviéramos la misma revolución en la cabeza y pudiéramos platicar. Y es un trabajo que hicimos, que además que todos los sonidos incidentales están grabados en vivo, no son de librerías como ahora. Tuve oportunidad de entrar a varios lugares a grabar los caballos, a las las carrozas, caballerías militares. a las caballerizas del Estado Mayor Presidencial. Oye, y esto que hiciste en Vámonos con Pancho Villa, lo replicaste un poco después como directora, ahora para el escenario, con esta obra que se llama Crimen, Pasión y Boleros. Ay, bueno, eso es un... Que yo sé que es de tus dulces preferidos y de las obras que más quieres. Esta obra que está inspirada en un texto original de Mario Casán y de Areizaga, Ajá. de David David Areizaga. Areizaga, ajá. Esta obra que adaptas para que se convierta en una radionovela en el escenario. Cuéntame, ¿cómo fue trabajar con estos primeros actores de teatro musical? Porque creo que... los audicioné. Sí, y los audicionaste y les decías, no. Hay una gran Ese no, anécdota ese no. que me gustaría contar. A mí no Que- me vayas a sí, quemar, sí, ¿eh? sí. Ay, No, y no, qué bueno que no. apagué el teléfono. Espérenme, ajá. No voy a quemar a nadie, no voy a quemar a favor. nadie, pero sí les voy a platicar que antes de que ella fuera la productora de Crimen, Pasión y Boleros, y antes de que conocieran Crimen, Pasión y Boleros, como fue, habían otros productores que les gustó la idea y así, y dejaron botada la producción después de un mes de ensayos, con gente en el elenco como José Antonio López III, Saitel Santini, Rebeca Castillejos, Héctor Aguilar, Gustavo Robles, Jorge Mejía, Adam Sadwin, un gran elenco. Y dejaron botada la producción y dijiste... Y vetados del teatro, ¿eh? Ahí está. Vetados del teatro. Y entonces llegas y te paras en el Foro Cultural Coyoacanense, Sí. en el Hugo Argüelles, Pues que ahí ahí iban a hacer las funciones. y te ven entrar. Ay, bueno, ya no cuentes cosas que no debes de contar. Miren, sí, que pues porque me parece es mi hija. Me es importante hablar acerca de cómo la gente confía en tu trabajo y cómo es que llegas y todos estos actores, grandes primeros actores de teatro musical, y cómo las instituciones del país
confían en lo que haces porque es un gran trabajo. Y entonces sale adelante Crimen, Pasión y Boleros. Mira, qué bueno que lo tocas, hija, porque antes que nada, yo creo que siempre hay que hacer un buen trabajo, siempre hay que ser responsables y siempre hay que ser respetuosos. Em, He tenido oportunidad de trabajar con las instituciones culturales de este país, desde cargar cables hasta poder producir. Y siempre me he ocupado y he procurado enseñar a la gente que está junto a mí de la importancia de la responsabilidad de tu buen nombre. Nunca quedar a deber nada, nunca hacerle daño a nada, nunca pedir prestado y hacerte como que la Virgen te habla. O sea, y me refiero a todo, hacer las cosas claras. Eh, todos los años que he tenido oportunidad de estar cerca de lo que fue Conaculta, de lo que fue el Limba, ahora el Limbal, de el INA, de la Nacional de Ópera, del IPN, de los Teatros de la Nación, todas las instituciones grandes con las que he trabajado, siempre he salido bien. Respondiendo a la responsabilidad. Entonces, cuando llega uno y le dices, oye, necesito que me prestes, por favor, algo de tu producción porque me quedé colgada, pues efectivamente, pues de pronto te abren una puerta y te dicen, sí, maestra, porque sé que lo vas a regresar, sé que lo vas a cuidar, sé que nos vas a respaldar, sé que nos vas a dar el crédito. Y esa es la razón por la que de pronto cuando surge este problema en Crimen, Pasión y Boleros, pues voy y toco las puertas y la Compañía Nacional de Teatro me abre las puertas, las bodegas de la Compañía Nacional de Ópera me abren las puertas y así es como armamos la producción, la primera producción de Crimen, Pasión y Boleros. Una obra multipremiada y multinominada por los ACPT, he de decir, porque creo que fue la conjunción del elenco perfecto con la dirección perfecta. Yo iba a cargarle los cables a la señora y ver cómo dirigías desde ponerlos, y se los platico así, ponerlos a ver videos de la época, porque Crimen, Pasión y Boleros se citó en el 58, a ver videos de la época, los sentados, los caminados, cómo hablaba la gente, cómo se movía en el saco, cómo usaban el abanico. Todo eso habla de una dirección meticulosa de actores, porque aparte es un elenco de 16 personas en escena, en donde todo el tiempo están en el escenario. Entonces, todos tenían un quehacer teatral y me parece que fue una gran mezcla de tus dos pasiones. Que yo sí quiero mencionar esto. ¿Cómo llega esta obra mía o cómo llego yo a esta obra? El maestro Mario Kazán, el cual yo creo que es uno de los músicos más talentosos y más privilegiados que existen, un gran pianista sobre todo, no solo músico, me ofrece esta obra que el título original es Canciones de ayer y de siempre. Y un crimen. Y un crimen. No. Sí, canciones de ayer y siempre y un crimen. Ajá. Así se llamaba originalmente la obra de 8 personajes, que cuenta la historia de un asesinato. Cuando a mí me ofrece este personaje, le digo, me encanta, la leemos y es entonces cuando estos productores dicen, yo la quiero hacer. Pero yo le pido permiso a Mario y al señor Aráizaga que me den permiso de hacer una adaptación porque se me antoja hacerla en radionovela. Entonces, pues sí, pues hago una adaptación y el proyecto va creciendo. De hacer una lectura en la XCB, la B Grande de México, como radionovela, de ahí surge el proyecto de hacerlo ya teatral y tengo esta posibilidad de crear otros 8 personajes, porque la obra original tiene solo 8. Entonces, creo otros 8 personajes para poder crear el ambiente de una estación de radio. Una obra de verdad hermosa en todas las palabras. Véanla en Teatrix. Es la producción número 1 en esta plataforma de habla hispana. De habla hispana, de teatro en on demand. Sí, en teatro on demand. Teatrix, véanla ahí, está padrísima. Oye, mencionabas ahorita también acerca de tu relación con la Compañía Nacional de Ópera y quiero hablar de que esta señora fue la primera directora de ópera de cámara de nuestro país. De la primera compañía de ópera de cámara. No, pues señor, yo creo que tengo más historias de vida, ¿verdad? No, hubo otras antes. ¿No? El micrófono. Aquí. Hubo otras. Que no quería que oyeran lo que dije. De la primera compañía de ópera de cámara de nuestro país, Ópera Brevis. Ópera Brevis AC es la primera compañía de ópera de cámara del país. Y Ópera Brevis me invita a formar parte como directora de escena de esta pequeña gran compañía, que además debo decirles que se conformaba por Luis Fernando Luna,
que era mi amigo desde que andábamos en bicicleta. Si se acuerdan de lo que hablamos al principio del capítulo. Él era el director musical. De mi amigo Arturo López, actualmente bajo del Coro de Bellas Artes, era el director general y yo. Y con esto hicimos ópera de cámara con la maestra Lourdes Ambrís, que nos dejó el año pasado, lamentablemente. Ven, yo ya voy a más velorios que fiestas, amor. ¿Ven lo que les digo? Oigan, tiene una comedia terrible esta señora. No, ahí soy realista. Pero tuve oportunidad de hacer ópera y de aprender muchas cosas dentro de la ópera de cámara y de Pero trabajar. me encanta que lo menciona como si fuera cualquier cosa. Hicimos una función. Yo voy a contar esta anécdota. Ella estaban haciendo El maestro de capilla. Una ópera adaptada para que existiera una rata gigante, que era la rata de Palacio, porque esta ópera se realizaba nada más y nada menos que en Palacio de Bellas Artes. La rata era interpretada por la maestra Luz María Mesa y el maestro de capilla por Arturo López. Con la Orquesta Sinfónica Nacional. Resulta que un día llega al palco presidencial nada más y nada menos El señor presidente Vicente Fox en esa época. pero espérame. Porque en los ensayos que hacíamos en Palacio de Bellas Artes, que no hicimos muchos, se hacían con la orquesta sinfónica, ¿quién creen que me acompañaba a los ensayos? La pulga. Tenía como 4 o 5 años, estaba muy chiquita, como 4, y se ponía a dibujar abajo del banco del chelista, en el escenario. Entonces, por eso creemos un monstruo. Y entonces, de hecho hay una gran anécdota de ella como directora, que eso no fue en Bellas Artes. Bueno, voy a contar primero una y después la otra. Y entonces llega el señor presidente Vicente Fox a ver la ópera. Porque él se paseaba los domingos, iba a misa, allá a Catedral, iba con su esposa y luego se atravesaba a Bellas Artes. Y como siempre tenía su palco, pues entró, porque había una función para niños en Palacio. Pasa la función, padrísimo, y se van a camerinos, llega Estado Mayor Presidencial y agarra a todos los actores, así, al camerino, porque ahí viene el presidente a saludarles. Y ahí va una pulguita de 4 años. Ahí deja, eso lo cuento yo. Hacía unos meses, 2 o 3 meses, que Luisa formaba parte, era el Árbol 8, era un Munchkin. Un Munchkin de El Mago de Oz. El Mago de Oz, que se presentó en Los Pinos. Si usted recuerda el capítulo que tuvimos en la temporada pasada con Salvador Núñez, recordará que les enseñamos una foto mía vestida de Munchkin. Bueno, de esa producción les estamos hablando. Nos presentamos en Los Pinos. Porque, y ahí conocí al señor Vicente Fox. Porque ella le tocó partir el pastel en representación de los niños de México. Era una pulguita de 4 años. Entonces, cuando va el señor presidente a ver a los actores, a la rata que era yo, al compañero Arturo y a Luis Fernando en los camerinos, pues ya había entrado y estaba entrando esta pulguita, mi hija, a los camerinos y ve al señor presidente hacia arriba, porque era muy alto, altísimo. Lo ve y dice, yo ya estuve en tu casa. Así, con ese igualada coraje. escuincla. Y de esas anécdotas tenemos muchísimas, pero efectivamente hiciste varias producciones de ópera, no solamente El Maestro de Capilla, que también la pueden ver en Teatrix, está disponible en Teatrix. También La Serva Padrona. La Cambiale de Matrimonio, estuvimos en el Helénico, que tengo una historia que contarles del Helénico. Y en el Helénico, justamente hablando del Helénico, vamos a hablar de lo que está sucediendo contigo como actriz ahora, porque estás bajo la dirección de Valeria Fabri. Ay, sí, qué jovencita, esta criatura con un talento maravilloso. Pues fíjate que tengo la fortuna de haber sido invitada a esta reposición de El Archipiélago, una obra de Sandra Burgos, que estuvo muy mencionada hace 2 años, con una crítica extraordinaria, y pues ahora va al Helénico a final de mes y tengo la oportunidad de hacer la madrastra de las muchachas. Así es, pues sí, soy la madrastra de las muchachas y los quiero invitar de verdad a ver esta historia, una historia en donde ustedes se van a identificar, porque desde luego todos tenemos madre. Sí, el que nació en maceta, eso, alguno que otro político, pero los demás sí tenemos madre. Y todos los que tenemos madre tienen que ir a ver esta obra, porque hay una madre ausente y una madrastra y unas hermanas, que algunas son madres, otras no, pero sobre todo el quehacer de ser hermanas y de enfrentar momentos difíciles en la familia, todos los hemos vivido. Archipiélago nos cuenta esta historia cuando uno se convierte en isla
habiendo sido parte de un mismo continente. Eso cuenta Archipiélago, una obra que tiene momentos de mucha risa porque no puede uno creer que estén peleando por cosas así y después, claro que uno las ve en su familia, ¿verdad? Y luego no puedes entender cómo uno puede soportar tanto dolor a veces y quizá es porque hay demasiado amor atrás. Así es que los quiero invitar, Luisa, a que vayan a Archipiélago a partir del lunes 29 de junio. Vamos a estar lunes, martes y miércoles, que es una fortuna, por Dios, hacer funciones pegaditas. Lunes, martes y miércoles durante 4 semanas en el Teatro Helénico. Así es que ya están los boletos en preventa para que vayan. Oye, qué maravilla. Yo siempre hablo aquí en el podcast que me maravilla mucho los actores con tanta experiencia que se prestan para hacer cosas intergeneracionales, ¿no? Que se prestan para enseñar desde su quehacer teatral, desde pararse como actores, porque No sé si estoy enseñando, mi amor, pero yo hago mi trabajo con pero mucha pasión. yo puedo hablar no solamente como tu Van a hija, decir que eres mi hija. sino como tu alumna, porque creo que hemos sido muchos los que hemos pasado por tu escuela y que siempre te estamos rogando que por favor abras grupo, que eres una gran maestra de las tablas, gran maestra de las tablas y eso se te reconoce y se te Gracias. aplaude. Y de verdad, qué fortuna tenerte en el podcast. Todavía no cerramos, ya casi me corren, pero todavía no, porque todavía quiero tocar unos temillas por ahí. Quiero que regresemos a hablar acerca de Diablos Revolucionarios, porque es esta producción que efectivamente cumple 39 años en la Ciudad de México. Así es. Y quiero que hablemos de cómo has marcado la Navidad de miles de familias. El otro día, bueno, la temporada pasada hacíamos un aproximado de cuánto público ha tenido Diablos Revolucionarios. Y estamos hablando de miles. Sí. Personas que han pasado generación tras generación. De viva voz les puedo decir que me ha tocado ver señores adultos ya en sus 60s. Tan adultos como yo Sí. que tienen más historia que futuro. En sus 60, 65, que van con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, algunos, y tienen foto Navidad tras Navidad en Diablos Revolucionarios. Cuéntame un poquito. Fíjate que eso ha sido no puedo decir un logro, sino una gran felicidad darme cuenta de la gente que con el tiempo ha formado Diablos Revolucionarios como parte de su Navidad y parte de las tradiciones familiares de su familia. El año pasado hicimos una dinámica con esto de las redes, de quien quisiera enviar una fotografía, una anécdota de la primera vez que fue a ver Diablos Revolucionarios, le íbamos a dar unas cortesías cuádruples para que fuera a determinada función. Hubo gente que escribió, que mandó fotos, pero sobre todo que llegó a esa función y que llegó con fotografías de cuando eran novios, con fotografías de sus primeros hijos con la Diablita, con fotografías de sus nietos con la Diablita, con los álbumes familiares en donde están con la Diablita y el nieto, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela y la Diablita. Y eso dices, wow, o sea, qué maravilla que no solamente se vayan a la Alameda a tomar una foto con Santa Claus, que ese no es mexicano. El diablo sí es, ¿vieran? El diablo sí es mexicano. Y entonces me encanta y me conmueve profundamente que el teatro pueda lograr esto. El teatro, la disciplina, la consistencia y la calidad. Claro, llega a veces a pasarnos que como artistas desprestigiamos un poco el género por el desconocimiento, ¿no? Porque no conocen lo que es una pastorela y menos una pastorela como esta. Pero también ha sido hogar y me conmueve mucho de muchos artistas, desde Alejandra Bogue, Salvador Núñez, que estuvo 32 años en el elenco, de Débora Ríos, Carlos Lili Rangel. Brillanti, Carlos Rangel, Bobby Mendoza, Diego Llamazares, sí, te estoy diciendo todos los que se me vienen en la cabeza, Carlos Rodea, que ahora está en Rey León, Gustavo Robles, o sea, todo mundo ha pasado por la pastorela. Muchos. Todo mundo ha pasado por la pastorela y todo mundo... Flavio Medina, bueno, que también. Flavio Medina, Flavio Medina, la supermana. Daniel Vives, Miguel Romero, de Algodón de Azúcar. Carlos Rangel, Todo México ha mejor pasado. conocido como la Maniwis. Todo el mundo ha pasado Oye, la por la Maniwis pastorela. ha sido mi hija.
Claro, Porque yo he sido mamá de claro, la mayoría. oigan, que esto, que a ver, que ella lo mencionó. No me Yo vayan no a lo dejar de iba a hablar. mencionar, yo no lo iba a mencionar porque le choca que que la recuerden solo por eso. Pero si usted alguna vez en los años 90, 2000 vio desde Gallola este programa LGBT que pasaba en Telehit, esta señora es la mamá original de Maniwis. No la original, No, porque la antes original estaba era Leonorila Ochoa, pero después llegaste tú y Pobrecito, sí. y bueno, la pastorela ha sido hogar de muchísimos actores, Sí. a los cuales también has formado y que te agradecen mucho el que hayas abierto las puertas de la producción en diciembre. Y, y pues bueno, No sé si los he formado, sí, pero yo sí creo. Y no me dejarás mentir que muchos vienen a ti y por eso todo mundo te dice maestra. 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 Es por la edad. Es por la ya cuando te empiezan a maestrear dices, no, no, algo pasa aquí. No, pero ¿cómo referirse a alguien que tiene esta humildad para decirte lo que sucede en el Mira, que escenario? te voy a invitar Oye, a comer. me encanta, me encanta. Con que no me cobre renta, yo estoy bien. No, pero, por ejemplo, lo vi ahora bajo tu dirección en La increíble aventura de Agnes la Cebra y Joana la Audaz. Este proyecto que también llegó a sus manos de manera chistosa, porque originalmente yo encontré la obra y después dije, ¿con quién la hago? ¿Con quién la hago? Y me dice, ¿por qué no conmigo? Y yo, sí, contigo. Pues, Lo vi cuando la dirigiste, el tacto que tienes para enseñar, ¿no? El no quiero que digas enseñar. Yo transmitir, compartir. para compartir el conocimiento, ¿no? Que siento que viene un poquito de todo esto que mencionábamos también de los grandes maestros que tuviste y que Sí. tienes, porque también eres alumna de Jorge Inés. Ah, bueno, esa es otra parte de mi vida hasta la fecha. Yo soy alumna actualmente del maestro Jorge Inés, que es el director de la Escuela de Interpretación en Madrid, España, que lleva su mismo nombre y que tú también formas parte de esa escuela. Sí, pero no estamos hablando de mí, ya después me entrevistas tú a mí. Jorge Inés, además, también es otra parte de la historia, pero un actor nunca debe dejar de prepararse. Y parte fundamental, esto que se llama, ¿te hablan allá para que veas tu micrófono? Ah, ok, para que veas tu. Mija, ¡Ay, ponle mamá! aquí, hay que ver como los caballos por acá también. Es importante saber que el actor debe de tener esta humildad para aprender. Y esta humildad para compartir, no para enseñar. Uno no enseña, comparte y aprende el que quiere aprender. Y en el teatro, como en la vida, es parte fundamental tener un legado, que eso también lo has escuchado mucho en tu casa. Llega un momento en la vida que hay que compartir lo que uno ha cosechado en el camino. Y no porque uno sepa más que otros, no. Simplemente uno ya recorrió un camino y vale la pena pasarle esta estafeta. Vale la pena dejarle a alguien eso que sabes, porque cuando yo estire la pata no me voy a llevar ni una de mis placas, no me voy a llevar ni un vestuario, no me voy a llevar nada más que el que me recuerde a alguien por mis trabajos en escena o que me recuerde a algún compañero por lo que pudo aprender de lo compartido en escena. Eso es lo que voy a dejar, espero dejarlo y sigo jugando, hija, sigo jugando. Ayer una compañera antes de entrar a escena en el ensayo de Archipiélago me decía, ¿cómo te sientes, Luzma? Digo, necesito más ensayos, porque el ensayo es el área de juego del actor. Porque el ensayo es donde uno puede inventarse y reinventarse y descubrir y crear algo que no existía ahí hasta que llegó el actor. Ese es el arte del actor. Y si logramos eso, logramos apasionar a los otros por el teatro, apasionarlos por hacer lo que hacemos, apasionarlos por subir de un escenario sin tener a alguien que a fuerzas te esté viendo. Ay, no hay ensayo porque no llegó el director. ¿Y? Ay, no hay ensayo porque no está el asistente. ¿Y? El actor tiene la obligación de subirse al escenario y experimentar y crear y proponer. Porque el director que nada más te dice muévete que para allá y para acá, ese es trazo escénico, eso es tráfico. Si tú como actor le das al director elementos para que pueda recortar, van a hacer algo grandioso en escena juntos. Pero si eres un actor que nada más memoriza, te voy a decir una cosa, cualquiera puede memorizar.
Así como cualquiera puede caminar por el espacio. Así como cualquiera puede caminar por el espacio, que eso es algo que cuando tengo oportunidad de compartir con alguien que les digo, ¿ya los han puesto a caminar en el escenario? Y todos, sí. ¿Y qué hacen cuando caminamos en el escenario? Desplazo el aire, desplazo la energía. No me digas, a ver cómo le haces. Y entonces le hacen, pues así. ¿Y qué más haces? No, pues camino. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre tú que caminas y el señor que va pasando ahí enfrente que va ahorita a la tienda? Él también camina. ¿Cuál es la diferencia? Pocos chicos me saben decir y pocos maestros me saben decir por qué los actores deben de caminar en el escenario. Y entonces yo les digo, ¿sabes cuál es la diferencia que te hace el que tú camines? Lo diferente que te hace al señor que va allá a agarrar el metro ahorita, y que va caminando igual que tú, en dos patas, va caminando igual que tú. Que tú debes de tener una circunstancia dada, un tempo ritmo, un motivo, una un, ¿eh? Un deseo. Debes de tener muchas cosas para caminar como un actor creativo. Debes de tener tempo, debes de tener ritmo, debes de tener pausas, debes de tener un deseo emotivo, debes de tener un conflicto para poder llegar a caminar como un actor creativo. Caminar cualquiera. Y que estoy desplazando el aire. ¡Ay, por Dios! Pues claro, es la física. O sea, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Pero el actor es el que camina con todos esos elementos. Entonces, poder compartir cosas en donde razones y entiendas que el pensamiento, que el movimiento, que el cuerpo habla antes que la palabra, que memorizar cualquiera, que decir algo con intención, con un subtexto, con una razón, con un porqué, con una historia, solo los actores creativos. Y eso se hace con la técnica, no con el deseo, ¿eh? Es que quiero ser actor, es que quiero ser actor. Ajá. Estudia, trabaja, practica, ensaya. El ensayo es el área de juego del actor. ¿Y qué hace un actor? Juega. Y ahí es donde radica la diferencia entre un ensayo y una equitación teatral. Ay, ya no hagan equitación teatral, por favor. Dirán, ¿qué es eso? No monten, ni monten, ni monten, ni monten a lo güey. O sea, no monten por montar espectáculos. Estudien, trabajen, creen y después monten. Quien monta sin técnica y quien monta sin saber puede tener accidentes graves, en donde lastimen tu autoestima, tu físico y tu fe en ti mismo. Esa es la diferencia de la equitación teatral y los montajes teatrales. Pues yo creo, mamá, maestra, que no hay nada más que decir. Ya dije mucho. Los acabas de dejar, los acabas de dejar con una gran masterclass de teatro que yo creo que muchos querrán aprenderte y buscarte más. Te encuentran en redes como @LuzMariaMesa actriz. Qué bueno que te la sabes porque yo no. Y todo el año estás haciendo cosas. Todo el año, bendito sea Dios. Vayan a Archipiélago. Los quiero invitar y reinvitar para que nos acompañen a este grandísimo elenco. Son pocas las obras que ya hacen con 9 personajes en escena. Ahora ya todos son narraturgias. Y con más uno. de 8 funciones. Y con más de 8 funciones, imagínense. Entonces, la verdad creo que es una súper oportunidad que vayan a ver este trabajo dirigido por Valeria Fabri y del texto de Sandra Burgos y todo este elenco. Está Sofía Alexander con nosotros. Está, bueno, no me sé todos los nombres de mis compañeros. Los Sí, no se mucho. sabe el mío. No me sé se sabe el mío. A mí me dice por el de mi hermano y es hombre. Pero vayan al teatro. Bueno, y tienes más proyectos por venir con Teatro Producciones, en donde también te pueden seguir, @Teatro Producciones. Y pues nada, agradecerte. Abrimos una convocatoria hace poco en Teatro Producciones porque estoy buscando al elenco de 2 producciones más que vamos a hacer pronto. ¿Que todavía no les podemos decir? Pero podemos decir que estamos leyendo cosas de Leonora Azcárate. Sí, puede ser por ahí y que lo esperen próximamente. Y pues bueno, ha sido un gusto, un honor que quisieses venir aquí a La Cepetera a que te entreviste. De verdad, muchas gracias por dejar que la gente aprenda de ti y por dejar este legado tan bonito que es honorable tu carrera. Gracias, mi amor. Y pues nada, amigos, invitarles a que visiten la tienda teatral aquí en el Centro Cultural Cuauhtémoc para que vengan a ver libros, partituras, CDs, DVDs, títeres y muchos títeres. Vengan a comprar libros, no todo es en las pantallitas. ¿Saben por qué? Porque los libros y esta librería que está sensacional, el tener el papel en las manos, usar tus ojitos, sentirlo, usar tus sentidos, no nada más los ojos, todos los sentidos, te va a dejar una
una experiencia mucho mejor. Así es que, de verdad, esta maravilla de librería me dejó así con el ojo cuadrado. Así es que no nada más vengan a ver, vengan a comprar libros, que aquí hay cosas que no van a ver en otro lado. Déjame, le digo, gracias Melba, gracias Gustavo por invitarme, queridos, los adoro, me encanta. Gracias de verdad por la oportunidad. Si quieren cortarle algo, lo cortan. Muchas gracias a la CPT y a GOM Producciones por hacer posible este podcast. Gracias, hermosos. Yo me despido, mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y te pido que solo por hoy no dejemos ninguna butaca vacía. Adiós.